Hola, hola gente linda, bienvenidos a un episodio más del podcast Ahora Vos. Te saluda Indira Gómez y como siempre tengo invitados de lujo y hoy me acompaña alguien que ya conozco de hace muchos años y sé cómo ha crecido, ha evolucionado y sobre todo ha creado. Y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy de creatividad. ¿Se nace o se hace? O se trabaja también. Bienvenida, Yaskania, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy contenta de estar nuevamente por acá compartiendo con vos. Como decís, son bastantes años. Ya Y bastante. empezó precisamente después de tener clases con Indy. Siempre le digo la profe, porque en aquel entonces tenía una idea parecida a lo que hoy se está desarrollando, pero iba por ahí Así es. y un proyecto que empecé a hacer y que ella me estuvo guiando. Y me acuerdo que fue de las primeritas que cuando lo vio dijo, dale, hacelo, a mí me gusta, me encanta. Ese impulso se mantuvo por muchos años Así es. y hoy pues se está desarrollando algo que en ese día me acuerdo que yo anoté en mis notas, quiero que sea así, 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 y hace poquito revisé esas notas y lo que Wow. hoy estoy viviendo es lo que anoté hace más o menos 10 años. Imaginar de 10 años, una década ya, ¿verdad? Cualquiera diría que la idea que uno tiene o el impulso que uno tiene, ¿verdad? De querer salir adelante, de emprender o de simplemente querer hacer algo más que estar sentada 24/7 enfrente de una computadora, a veces puede ser de la noche a la mañana, pero a veces lleva un proceso, un tiempo, ¿verdad? Pero antes de empezar ya con el tema como tal, a mí me gusta siempre leer las biografías de mis invitados en Instagram, porque yo sé que se inspiran cuando escriben en Instagram, ¿verdad? Voy a leer específicamente la de Musuka Ilustraciones, que ya vamos a hablar sobre Musuka. Dice, ilustradora, autora, artista y productos ilustrados. A ver, contanos un poquito de quién es Yaskania para que no te conocen todavía y qué es Musuka Ilustraciones. Bueno, Yascania, pues soy, como decía ahí, soy madre, esposa. Eh, y me costó llamarme artista, porque me costó mucho porque estudié comunicación social. Ujú. En el mundo de la comunicación me encantaba porque hay muchas ramas en las que te puedes desarrollar y la primera rama con la que yo empecé fue en la televisión como conductora. Sentía que estaba en mi charco, que ahí me movía muy bien, que era fácil para mí, ¿verdad? Era algo que se me daba, pero yo decía, es como mi hobby, o sea, es como mi pasatiempo, me gustaba mucho, pero no era mi pasión, Mm, siento yo, ¿verdad? Sí es algo que se me daba muy bien, pero había algo más que yo necesitaba experimentar. Pasé por la parte escrita, pasé por la locución también, conduciendo un programa de radio, y en medio de este mundo me encuentro con el diseño, y el mm. diseño era algo que a mí no mucho se me daba. Decía yo, pero realmente era porque tenía un referente muy alto, un compañero con Ujú. quien trabajaba y de quien aprendí mucho, que para mí era súper bueno. Entonces, cada arte que yo hacía, yo sentía que no le llegaba. La comparación, ¿verdad? Es como el clavarse el puñal uno mismo a veces. Así es, entonces yo sentía que él le presentaba algo y yo lo comparaba demasiado con el de él sin darme cuenta que yo tenía un proceso que llevar para llegar a ese nivel. Así es. Y sentía que había mucha frustración en ese ámbito. Sin embargo, donde estaba trabajando, tuve muchos amigos que me instruían. Yo me pasaba horas detrás de cámaras buscando cómo informarme, cómo aprender los programas, todo, ¿verdad? Y así me meto al mundo del diseño, porque en uno de los programas en los que estaba trabajando preguntaron quién puede diseñar. Y yo, pero si aquí hay mucho talento, que no sé qué, ¿lo podés hacer vos? Y yo, algo que tengo es que no me gusta decir que no puedo. Y entonces yo le dije sí, pero no sabía hacer lo que me estaban diciendo. Era hacer vallas publicitarias, Wow. trabajar con formatos mucho más grandes. Pero yo había dicho que sí, y ahora tenía que hacer valer mi palabra. Y entonces empecé a indagar, a investigar, a aprender, a preguntarle a compañeros de trabajo, a mirarme tutoriales, bueno, y empecé a hacer diseño gráfico. Miré mi primera valla, yo salía en la valla, pero a mí eso no me importaba. A mí lo que me interesaba era que mi diseño estaba en la valla y fue emocionante pasar por la valla 1000 veces y tomarle fotos, ¿verdad? Porque por fin un diseño mío estaba en grande. Así me metí al diseño, pero en medio de ese trabajo, de mucha frustración, como te comentaba, una de las personas del equipo pregunta, ¿qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría hacer? Ya estamos en la carrera, ya estamos trabajando, pero Mm. ¿qué es eso que ustedes todavía no han experimentado, que no han podido desarrollar en su vida?
Y esa pregunta para mí fue clave. Claro. Yo creo que eso fue un antes y un después para mí, porque yo le salió de la boca así para afuera, dibujar, y me quedaba viendo. Nadie me había visto dibujar, nadie me había visto. Y entonces le digo, ¿sabes dibujar? Me dice. Y yo, no. ¿Te gusta? Sí. Bueno, eso basta. Y me metí a un curso de dibujo a mano. Mi idea siempre fue dibujar digital, pero dije, si no sé hacer lo básico, pues ¿cómo? Y me metí a aprender dibujo de rostro y ahí empecé a aprender qué métricas, qué las medidas del rostro, bueno, empecé a estudiar los domingos, me acuerdo, mientras estaba terminando todavía mi universidad, que fue en el lapso en el que nos conocimos, y ahí empezó a crecer el sueño de tener productos con mis ilustraciones. Todavía no sabía qué mensaje, no sabía de qué se iba a tratar, pero sí quería que este arte se pudiera expresar y me voy dando cuenta con el tiempo que desde pequeña me gustaba el dibujo, pero no lo había visto de esa manera. Me gustaba el dibujo porque cada vez que yo le escribía una carta a mi papá o a mi mamá, iba el dibujito, ¿verdad? Las caricaturas favoritas yo las dibujaba tal cual. De hecho, le pregunté a mi papá porque por mucho tiempo él guardó esas cartas y siempre iban con muchos dibujos. Cuando yo me sentía mal, me iba a un lado, me apartaba y me iba a dibujar. Si en el colegio me pasaba algo, me iba a un lado y me ponía a dibujar. Entonces era mi momento, mi intimidad. Entonces nunca lo exterioricé ni nunca lo desarrollé. Claro. Y entonces estando ya recién casada en ese tiempo, me dice mi esposo, bueno, métete al curso, nos metimos a estudiar, me metí yo a estudiar y él me regaló una tableta digital, de estas que no tienen pantalla, si tú tienes que dibujar acá y mirar a la pantalla, ¿verdad? Entonces era complejo la dinámica y aprenderlo. Y empecé así. Me encantó, me encantó muchísimo cuando lo empecé a hacer. Yo sentía que podía pasar horas ahí, y es más, me decía, encontraste una pasión. Ahí fue donde me di cuenta que era mi pasión. Me decía mi esposo, come, anda, Dormí. te dormí. Y sí, tuve que aprender a nivelar también porque me encantaba tanto que podía pasar mucho tiempo y entonces aprendí a nivelar también mi tiempo, cómo esto puede ser algo funcional, pero al mismo tiempo que eso me lo marcaba mucho mi esposo. Tu pasión no puede ser algo que te desconecte de tu entorno y de tus responsabilidades, ¿verdad? Y eso me recuerda mucho, por eso me encanta la película de Soul, ¿no? Que dice que cuando te metes mucho se convierte ya no en una pasión, sino en un trastorno, básicamente. En un trastorno y a veces en una cárcel porque vos sentís que estás viviendo para eso precisamente y hay mucho más en la vida, creo yo. Así es, y yo tenía ese mal. Soy muy, o sea, tengo hiperfoco, como dicen, que y tengo que terminarlo. Entonces aprendí a como nivelar desde entonces, o he estado aprendiendo a nivelar mi tiempo para poder disfrutar del arte, pero también vivir todas las maravillas que están sucediendo a mi alrededor. Entonces he tenido que aprender a tomar breaks, a decir, no, espérate, ahorita ya mucho de esto, ahora descansar, ahora darle y aprender ese ritmo. Y bueno, ahí empecé con mi primera hija, quedó embarazada saliendo de los últimos años de la universidad. Yo no estaba pequeña, ya había hecho una pausa para aclarar. Terminando esa meta que quería como darle cierre, quedo embarazada, empiezo con los primeros meses de embarazo y empieza esa ilusión de contar la historia desde el vientre. Empiezo a buscar literatura que hablaran de una parte muy importante para nosotros que es Jesús y cómo le podía explicar a esta niña, bebé, que no entendía muchas cosas, esa importancia para nosotros, que había sido el centro del matrimonio, el centro de que ella naciera, y cómo le explicaba, ¿verdad? Y empezó a buscar literatura y había muy poca, pero había muy poca para la primera infancia. Y entonces empecé a crear la historia yo, empecé a contarle, le contaba en las noches, y había un personaje que era la venadita, y ahí con él fue que empecé. Y se me venía, me acuerdo que hoy estaba recordando mucho eso, me sentaba en el porche de mi casa con mi esposo y yo tenía una idea y se la planteaba a él y él me decía, y le puedo agregar tal cosa y la venadita puede ser amiga de una oveja y entonces, y ahí íbamos formando la idea y cuando terminábamos de la plática yo iba a escribir, porque si no se me olvidaba todo, iba a escribir.
tenía un cuaderno donde yo hacía bocetos, si se me venía en la mente algo, hacía bocetos, la niña lloraba, me iba a darle pecho, me iba a continuar y después volvía a retocar el boceto a ver si estaba bien, si cumplía con lo que habíamos hablado y así, por pausas, por temporadas, iba creando lo que se me venía a la mente. Mira qué bonito lo que acabas de decir porque, ok, vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? Porque tu pasión por la ilustración, no por la escritura, por la ilustración realmente nació cuando ya estabas trabajando y hubo alguien que preguntó, pero ajá, ¿qué más quieren hacer? ¿Qué más quieren lograr? ¿Qué más quieren experimentar? Y vos, muy valiente, dijiste dibujar, realmente. Algo que tal vez en el momento no lo pensaste mucho, pero también vino desde tu infancia ese recuerdo, ese deseo, por así decirlo, ese impulso. Y eso te llevó al proceso de poder empezar a ilustrar, obviamente metiéndose a curso, ¿verdad? Siempre el conocimiento tiene que estar también por delante, las ganas, la motivación. Y esto lo hiciste junto a tu esposo Iván, sí, sí, junto a tu esposo Iván, hasta que llegaste ya a tus primeros bocetos del primer libro, que vamos a hablar de ese libro, que es una venadita. Yo sé que tiene un significado ahí, pero no quiero andar mucho porque yo sé que es personal. Pero mira qué bonito, a través de un personaje que era un animal en este caso, ¿no? Que representa algo importante aún dentro de tu primer libro, porque esto que tengo en mis manos es el segundo, en tu primer libro, se pudo desarrollar este producto como tal, ¿no? Un tal Jesús. Ahora, hablemos de creatividad, porque ya dijiste, bueno, creé lo primero, que fueron como esos primeros personajes importantes y después escribía. Ok, proceso creativo. Hablemos del proceso creativo en tu caso, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, hey, la creatividad ya se nace con eso. O sea, la persona es creativa desde chiquito y uno ve esa habilidad. Hay otros que realmente dicen la creatividad se hace. ¿Cómo se hace? En la práctica. En la práctica, en la práctica. En tu caso puede ser a través de cursos, a través de prácticas, de lo que aprendiste en los cursos. Pero realmente hay un debate de que si se nace con la creatividad, si uno es creativo desde el vientre, o realmente la creatividad se puede explorar practicándola. Yo creo que se practica. O sea, yo sí creo fielmente que si te gusta y hay una pasión ahí, que fue la primera pregunta que me hicieron, la podés desarrollar. Okay. Creo que se desarrolla. Cuando hemos trabajado con equipos también con mi esposo, yo le digo, fíjate en lo que le gusta a esa persona, porque ahí se va a desenvolver y se va a desarrollar, ahí lo podemos entrenar. Okay. Pero si hay algo que a él no le gusta y lo estamos forzando y forzando y forzando, por más que nosotros le demos entrenamiento, conocimiento, por más que esté rodeado de todo el equipo que sí sabe, no se desarrolla porque no es algo que le apasiona. Entonces, tiene que haber un deseo, una motivación por aprender para poder desarrollarlo, creo yo. Y en mi caso fue así. En mi caso yo sentía que yo no tenía las herramientas, yo sentía que yo no tenía ese talento de que alguien mirara un dibujo y se mirara y dijera, chocha, hay que meterla a un curso, ¿no? Nadie lo vio desde pequeña, incluso porque de pequeña lo que me encantaba era bailar. Entonces me metía en cosas de baile, me metía yo me vivía metiendo en cosas de baile porque decía, ese es mi talento. Pero no miraba este otro talento que sí me gustaba, pero que estaba escondido por temor a que no fuera tan bien recibido como ese otro talento que yo tenía. Entonces, por temor lo escondía. Mira qué interesante, temor a que no fuera bien recibido por tu entorno o por los demás, o temor a pensar que ibas a fracasar en ese talento. Creo que no pensé en el fracaso, sino en la reacción de la gente. Creo que pensaba en la reacción de la gente. Y hace poquito cuando fue la presentación del libro, tuvimos una feria para niños. Sí. Y yo le inventé en el momento una historia que él decía, la venadita quería conocer de Jesús, le decía, porque ella tenía sus talentos escondidos. Y yo cada vez que escribo algo me doy cuenta que voy escribiendo cosas que van saliendo de la infancia. Y dice, los talentos no pueden quedar escondidos. Dice que cuando tenés una luz tenés que ponerla sobre la mesa para que alumbra a los demás, no la pones debajo. Así es. Yo la tenía debajo, yo la tenía escondida, hasta que alguien encendió esa chispita y empecé a ponerla de frente, pero esta vez ya no pensando en qué iba a decir la gente, sino en yo poder disfrutar el proceso de esto. También otra meta que me puse fue no ser perfeccionista. Eso es importante. Si algo no me gustaba de lo que hacía, yo decía, no me gusta, y le daba vuelta y nunca salía a la luz.
Y si algo aprendí en dibujo fue que decía, nunca se tira un papel. Eso que miran en las películas, que tiran los papeles y los artistas están tirando papeles, eso no se debe hacer y eso no se da, decía. Porque un arte nunca se tira. Ok. Nunca se debe tirar. Ustedes hacen su boceto, si quieren lo perfeccionan y si no lo guardan y más adelante se van a dar cuenta que lo pueden reutilizar. Pero nunca se tira, decía él. Y entonces, es cierto, aprendí a no tirar mi arte y que todo lo que voy haciendo yo tengo una carpeta y ahí lo voy guardando. Y de ahí van saliendo trazos, van saliendo, lo retomo o hago algo nuevo en base a eso. Ok. Pero hay un referente de todo lo que ha creado. Nunca se tira a la basura porque el arte es arte. Así es. Lo que para vos es bonito, para otra persona no, y así. Realmente el arte es muy subjetivo. Ujú. Tiene que ver con los gustos, el punto de vista, el conocimiento, el entorno de la persona, la cultura, todo, ¿no? Y el mensaje. Y el mensaje también, porque hay mensajes o hay palabras o hay lenguaje que se utilizan en los diferentes tipos de artes que realmente lo puede entender alguien y otra persona no, ¿verdad? O le da otro significado también. Dijiste algo importante y es que el arte no se tira. Me gusta eso porque realmente empezamos a desechar nuestro propio trabajo. Imagínate que si uno no ama, no valora o no le da valor o dignidad al trabajo que uno mismo hace, realmente no estamos confiando en las habilidades que tenemos. Y eso creo que es parte de los miedos, de los bloqueos que tenemos a veces en los procesos creativos cuando hablamos de arte como tal o del trabajo, porque ahora todo trabajo tiene un proceso creativo realmente para llegar a tener un producto o un servicio. Sí. Y me gusta que tal vez hablemos un poquito del proceso de tu primer libro, Un tal Jesús. Ya dijiste que estaba la venadita, que empezaste a escribir, pero te tomó mucho tiempo poder dar ese paso, terminarlo y sacarlo. Sí. Vamos por ese punto entonces. Sí, bueno, trabajaba, como te decía, los bocetos poco a poco. Y imagínate, si no me gustara, lo tiraba y después cómo veo el proceso, cómo regreso, cómo recapitulo todo lo que estaba haciendo. La cosa es que empecé a hacerlo y encontrar el horario de trabajo también, porque como mamá, como esposa, es difícil encontrar un tiempo. Entonces busqué el horario en el que me facilitara a mí hacer trazo y tenía esa libreta, como te digo, que durante el día se venían ideas y lo iba escribiendo. Y empecé a hacer cada uno de los dibujos y me di cuenta que de lo que yo quería hablar era sobre estas historias, que era a través de la venadita, sobre estas historias que yo le contaba a mi hija. Y entonces empecé a estudiar qué me falta para llegar a, ¿verdad? Y entonces empecé a buscar en YouTube y en todas las plataformas posibles el curso exacto de lo que me faltaba. O sea, por ejemplo, cómo hacer personajes. Me costaba hacer un personaje en diferentes posturas. Cómo hacer personajes. Y entonces me volaba un video, ¿verdad? Una clase que de pronto subían gratuita y la encontraba y entonces me iba haciendo las prácticas. Luego me daba cuenta que mis dibujos eran muy planos y aunque era para niños, yo no quería que fuera demasiado planos, quería que tuviera un poquito más de soltura el trazo, que tuviera un poquito más de profundidad. Me costaba mucho el color, la sombra, las luces, ¿verdad? Cómo manejar esto y entonces yo no quería que fuera completamente plano. Era más sencillo para mí en ese momento, más rápido, pero yo quería que tuviera cierto aspecto que buscaba y empecé a seguir ilustradores que tenían ese estilo, porque además en la ilustración hay un montón de estilos, que no es ni uno bueno ni el otro malo, que simplemente son diferentes estilos. Claro. Puedes mirarlo desde Disney y cartoon, que son diferentes el estilo, son completamente otra forma de presentar las características físicas. Los vemos ahora también en los videojuegos, por ejemplo, todos los diferentes estilos que hay en la ilustración de personajes, de mundo, de juegos en sí, etcétera, ¿no? Así es. Y entonces yo decía, bueno, ¿dónde está? Esa es una de las partes difíciles para un ilustrador, encontrar tu propio estilo. Ok. O sea, no parecerte a este ni a este, sino encontrar cuál es el estilo que quieres. Y empecé a hacer trazos y trazos para encontrar cómo quería yo que fuera mi estilo y poder ser fiel a ese estilo. Y así empecé a crear, bueno, el cuento poco a poco con los personajes. Yo decía, va a ser el personaje y un fondo plano, o sea, porque no quiero llegar a más, decía yo ya hasta ahí, pero la verdad que el cuento se fue dando, empecé a mirar que habían elementos de mi hija que me gustaban, que se incluyeran y los fui incluyendo.
Toda la paleta de color la fui trabajando de esa manera hasta que se creó el libro. Una vez que ya estaba terminado, me di cuenta por casualidad, estoy como Chespirito, que dice que por casualidad fue todo lo de la che, ¿verdad? Ajá. Entonces, por casualidad me doy cuenta que cada uno de los personajes que se me habían venido a la mente hablaban de una verdad bíblica Ok. sobre Jesús. Por ejemplo, la ovejita habla de que él dejó a las demás ovejas por ir a buscarla a ella y que por eso ella conoce de Jesús. El pajarito, que un guardabarranco, que hace poquito puse esa historia, es un guardabarranco, pero es bien gordito, es todo regordete. Entonces, este guardabarranco dice que él sabe que Jesús siempre cuida a él porque él siempre tiene comidita. Entonces, cada uno de esos aspectos va relacionado con una verdad bíblica. Yo creo que por eso estaba gordito el guardabarranco. Ahora estoy viviendo en una casa que en el patio vive un guardabarranco súper gordito que nos llama la atención porque es hermoso. Y entonces me dicen mis hijas, mami, el pájaro de tu cuento, me dice, porque realmente hay otros alrededor que son bien delgados y él es gordito. Y entonces le llamamos Lulu, el pájaro de mi cuento, porque es igualito. Y entonces así se iban dando esas casualidades que yo digo, diosidades, que fue Dios guiando en el camino. Y así iba creando poco a poco. No te puedo decir que tuve un esquema a seguir de cuál es el proceso de hacer un libro. Te puedo decir que me sentaba, le daba de amamantar a mi bebé y le decía, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo idea cómo hacer un libro, cómo hacer un cuento. Y de repente se me venían preguntas, ¿qué necesita un libro para venderse? ¿Qué necesito un libro para vender? Si empezaba a buscar, es cierto, ¿qué necesito un libro? El código, no sé qué. Y entonces me iba dando cuenta que habían pasos que tenía que dar antes de, y lo iba dando. Y por eso tardé también todo ese tiempo. Yo escuchaba a escritores decir que tardaban para sacar una literatura y decía, pero si rápido lo escribís, ¿por qué se tardan tanto? Y hay un proceso detrás de todo eso de dedicación, de revisión, de detalles, de mensaje. Sí plasmé cuál era el mensaje que quería poner, cuál era el objetivo, que quería que los niños entendieran de el cuento. Y cuando lo terminé de leer, le pregunté a mis hijas si lo entendían, que entendían, y ellas me contestaban. Entonces, esa es mi métrica, Dios y mis hijas, que son las que me han dado como la medida de por qué camino voy. Que es tu audiencia al final también. Así es. Y bueno, ¿y cómo ha sido, cómo ha sido o cómo fue el proceso para este segundo libro que hace poquito acabas de lanzar, ¿no? Hace como 2 semanas, si no me equivoco. Sí. Es el segundo, yo diría, de esta serie, porque para mí ha sido como una serie realmente, de todos los demás que faltan y todos los demás proyectos que vayas a hacer con los talentos, ¿no? Un padre maravilloso. ¿Cómo fue el proceso, en este caso, teniendo ya la experiencia del primer lanzamiento? Yo dije, cuando haga el segundo va a ser más rápido, porque ya me sé el camino pero es como los hijos. O sea, los hijos, los dos embarazos, bueno, todos los embarazos que tengan son diferentes. No hay una regla, como me salió si dicen que el primero es el engaño de los hijos, porque sale tranquilito y el segundo no tanto. Pero no, realmente cada niño tiene sus características. Igualmente siento que con el arte, son como un hijo, son una creación, le entregas mucho de vos, de tu vida, de tu entorno, y tienen diferentes características en lo escrito como en los materiales. Entonces, hice diferentes medidas también para entonces es completamente diferente el proceso de creación y me tardé más. Aparte de que tenía ya más trabajo porque ya era mi segunda bebé, ya eran 2 hijas que cuidar, y había más trabajo personalmente, también había más trabajo para este cuento porque, como acabas de decir, lo pensé como una serie realmente, como algo que puede continuarse. Entonces valoré las ilustraciones que había hecho antes, que como no se tiraron, ahí están valoradas, las valoré y dije, quiero seguir con este personaje, me dice lo que quiero que transmita, y dije, no, quiero un Jesús más amigable. Un Jesús más cercano, un Jesús más expresivo, porque por la forma en la que estaba aprendiendo en ese momento era como demasiado rígido para mi pensar. Entonces quiero algo más expresivo, que se le vean las expresiones, que se vea que se enoja, que se vea que se alegra, que se vea que tiene diferentes emociones que transmitir conforme los mensajes que se vayan dando. Entonces empecé a crear
cada personaje con su turnaround, con sus expresiones faciales de enojo, alegría, tristeza. Y el personaje está creado para que sea el mismo Jesús en próximos cuentos Ok, y que fuera el personaje ya oficial de mi marca, ok. que en este caso es Muzuka Ilustraciones, y Muzuka fue elegido precisamente porque así me decían de pequeña, un tío muy querido. Entonces, para mí Muzuka representa el sueño de una niña que nunca se apagó. Ay, qué bonito. Y entonces Muzuka es como decir murruquita. Yo te me decía murruquita, mi muzuquita, me decía mi tío, entonces lo dejé como Muzuka. Nos decimos los muzucos, tenemos un grupo de familia que es los muzucos. Y para mí es eso, la niña que tuvo un sueño y que no se apagó, y no por mí, no porque yo lo haya insistido, de hecho ni sabía que estaba ese sueño, sino porque Dios lo despertó. Así es, así es. Qué bonito, ¿verdad? A través de un rasgo o una dinámica familiar nace una marca a través de un producto, de un sueño. Y me gusta porque realmente Música e Ilustraciones no se queda solo en los libros infantiles, sino que tenemos productos ilustrados, ¿verdad? Como lo vemos aquí en esta mesa, has ilustrado termos, tazas, bolsos, imanes como separadores, bueno, llaveros, etcétera, y todos los de camisas creo que también tenés. De hecho, fue el proyecto de Primero. y todo lo que viene, ¿verdad? Hablarnos un poquito como de esos próximos proyectos que tenés en mente. Ok, en este caso los que son los productos, vos me decías, tu target son los niños. Y sí, son los niños, el mensaje principal es para los niños, pero en el camino nos dimos cuenta que los padres son muy importantes. Sí, En claro. este caso, las mamás son las que más se han inclinado en este caso, que son las que se esfuerzan porque sus hijos tengan una lectura que los acerque a Dios. Yeah. Entonces los libros están dirigidos a los niños, pero muchos de los productos están dirigidos a esa mamá que también tiene una relación con Dios y que quiere también crecer en su lectura con Dios, que quiere hacer Bible Journaling, y entonces tenemos separadores magnéticos de diferentes tipos para que puedan también ellos desarrollar, porque no podés dar algo que no tenés. Entonces, si vos te desarrollas y te adentras en el mundo de conocer profundamente a Jesús, va a poder darle herramientas a tus hijos también. Sí. Entonces, mi enfoque es siempre con las mamás y con los niños. Y en los cuentos siempre incentivamos a que el padre se involucre en esa lectura Así es. infantil, ¿verdad? Porque de hecho el libro pues, habla de la paternidad, a propósito de que acaba de pasar el Día del Padre. Habla de un padre maravilloso que es Dios, pero también hace un recorrido por todos esos padres en el mundo animal que son un ejemplo de cómo ellos llevan la paternidad. Y en este caso pusimos a mi esposo de ejemplo como el padre humano que es, pero que aún con sus, no diría defectos porque no desarrolla defectos ahí en el cuento, sino que con sus debilidades, digamos. Por ejemplo, hay una parte que dice que le cuesta peinarlas, porque eso es algo que a mi esposo no se le da, le cuesta peinarlas y tiene 2 niñas, pero él ahí lo intenta y entonces hice una ilustración que es real, hay una foto de eso, de cómo él intenta peinar y una se está riendo de la otra porque queda toda alborotada, ¿verdad? Pero que aunque él hace grandes trabajos con su mano, está aprendiendo a peinarlas. Claro. En medio de ese camino, el intentarlo, el pasar tiempo, el convivir, es parte importante de los recuerdos que van a tener y de lo que forma la seguridad de un niño. Así es, y qué bonito también que involucres de esta forma a los padres, aunque el libro sea un libro infantil, está el trabajo de los papás al leérselo, al hacer un performance, por ejemplo, porque también tenés como proyecto los cuentacuentos, ¿verdad? Pero también me llama la atención que normalmente hoy en día un papá o una mamá prefiere darle una tablet, por ejemplo, o ponerle una pantalla al niño o a la niña para que se distraiga o para que deje de molestar, como dicen, ¿verdad? O que para que pase el tiempo, ¿no? Y qué bonito que a través de este proyecto Yascania también estés fomentando la lectura infantil, o sea, la lectura desde la temprana edad, no solamente la escucha y la imaginación, sino la lectura, porque realmente creo que se ha perdido un poco el hábito de la lectura en las nuevas generaciones,
por lo mismo, ¿no? El exceso de pantalla o el acceso que tenemos ahora a la tecnología, ¿no? Porque no es solamente celular, está la tableta, la computadora, los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que a través de la lectura, o sea, de un hábito que te hace estar en movimiento en tu cerebro, en todo tu sistema, puedas transmitir un buen mensaje, que es el mensaje de Jesús, ¿verdad? Me gustaría que para ir terminando nos hables un poquito del cuentacuentos, porque yo sé que es algo que también, como decimos, no sé, no es una casualidad, es una diosidad. Sí, empezamos a crear los cuentacuentos para presentar el libro y me empezaron a llamar para poder hacer las presentaciones. Fuimos hasta, me acuerdo que a Somoto, que fue donde nació este cuento, porque ese viaje para mí fue muy, muy recordado. Una iglesia nos llamó iban a hacer un evento con niños y cuando me estaba preparando para ese evento, se me vino a la mente el nombre de este segundo cuento. Empezamos a hacer los cuentacuentos, el poder compartir cercano con los niños, darme cuenta que algunos saben mucho de Jesús y tienen sed de conocer más y que se emocionan al escuchar de Jesús, pero hay otros que no, que no necesariamente han escuchado, que realmente algo nuevo. Y esa ha sido una pregunta que en algún momento nos hicimos con mi esposo. ¿Cuándo le empezamos a hablar de Jesús? ¿Cuándo lo empezamos a llevar a que conozcan de Jesús? Y me decía, ¿será que están muy chiquitos? Y entonces yo le decía, en el mundo te están enseñando de todo y no andan perdonando edad. No andan viendo qué edad tienen. Desde pequeñitos te enseñan muchas cosas que se van a enfrentar a muchas cosas. ¿Por qué vamos a esperar para enseñarles sobre Jesús? Y más en estos tiempos, ¿por qué vamos a esperar? Y me he topado con niños que realmente tienen una necesidad. Claro. Después de esto me ha tocado trabajar con niños también de la mano en mi servicio personal, ¿verdad? Con Dios. Y una de las cosas que uno piensa es que los niños no tienen problemas. Y es un completo error, porque hay muchas temáticas que ellos necesitan una guía, que ellos necesitan saber a quién recurrir, se necesitan saber qué hacer en esas circunstancias. Y aunque no lo dice explícitamente en el libro, hay muchas herramientas que te guían a eso. Por ejemplo, el miedo, el temor a la oscuridad. En una de las partes del cuento, ahí es, ya diciéndole un poquito adelantado, habla sobre cómo este padre maravilloso le ayudó a no tener miedo. Y dice, fuera temor, y sale ahí ¿verdad? Salen unas ilustraciones donde el niño, o en este caso el personaje que es el Joey el Coco, vence el temor. Entonces, y les voy a decir algo muy, muy personal. Desde que saqué el libro, mi niña menor tenía miedo a dormir sola, nos había costado adaptarla, entonces cruzaba, nos desvelábamos. Bueno, ahí estábamos haciendo la transición y ella decía, es que me da miedo dormir sola. Cuando saqué el libro, la primera semana ella era la más insistente porque era dedicado a ella. Ya está mi libro, ya está mi libro. Y le digo yo, ya está, saqué el primero porque ella me tenía ya loca y se lo entregué. Tomás, ya salí de la responsabilidad. Le digo, ahora déjame terminar el resto. Y empiezo con el resto, ¿verdad? El libro de prueba se lo entregué a ella. Y esa semana ella pasó leyendo, papi léeme, mami léeme, todas las noches, toda la semana empezó, pero era que lo leía 2, 3 veces en el día, el libro. Y esto es, yo digo, una coincidencia, pero yo creo que realmente Dios aquí trabajó muchísimo. Esa semana mi hija se acostumbró a dormir en su cuarto y después de mucho tiempo ya ella se duerme solita y nosotros no habíamos logrado que ella se fuera a acostar sola. Nosotros teníamos que ir, sobarla, que se lograra quedar y después nos movíamos. Ahora ella se va a su cuarto, se duerme solita y venció ese temor. No te voy a decir que fue el libro, pero fue una herramienta que Dios utilizó para ella sentirse más segura en su cuarto, porque así empezó a quedarse escuchando las historias y luego se quedó sola. Se familiarizó tal vez con esa parte de la historia y lo tomó también como un reto, ¿no? Como decir, pues fue una herramienta, el libro, la lectura, el saber que papá y mamá también estaban ahí y el mensaje al final del libro fue una herramienta para que ella pudiera superar ese miedo, ¿no? Ese obstáculo. Quiero pensar que realmente así fue, porque te digo, es una coincidencia, pareciera algo que justamente se dio en ese tiempo, pero creo que realmente desde hace mucho no creo en las coincidencias, creo que Dios hace muchísimas cosas con un plan perfecto. Amén, así es. Y bueno, muchísimas gracias, Yesenia, por habernos acompañado en este episodio de Ahora Vos. Igual para los papás que nos están escuchando, que están viendo este episodio,
dónde te pueden encontrar, si es por Instagram, por WhatsApp, regálanos tu contacto. Claro, estamos en Instagram como Musuka Ilustraciones. En esa página estamos atendiendo súper directo, ¿verdad? Para que puedas hacer alguno de tus pedidos. El cuento está disponible ahí en Musuka Ilustraciones. En Rivas tenemos un local físico donde estamos en Shop 561, que ahí pueden escribir también a la página, también ahí hacen sus envíos en Rivas. Próximamente estaremos en Managua, primeramente Dios, ya con un lugar físico que me lo han pedido, pero por el momento estamos solamente en línea para que hagan sus pedidos y se los enviamos a la puerta de su casa. Está súper. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Te felicito y te motivo a seguir adelante. Y a ustedes, todos los que están conectaditos o han escuchado este episodio, recuerden, la pueden contactar. También está el cuentacuentos. No quiero dejar pasar eso porque es una súper buena actividad y herramienta también para poder dar el mensaje a los niños. Es una actividad también para cumpleaños. Si sos de iglesia, también puedes llevarla a tu iglesia. Incluso eventos empresariales. Eventos empresariales, imagínense. Hicieron esa parte de la lectura interna con los hijos de los trabajadores y ha sido también una parte muy, muy importante para poder darle herramientas útiles a sus trabajadores. Así es. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy de Ahora Vos. Recordar podernos seguir en nuestras redes sociales y escucharnos en Spotify también. Te saludo la Indy y nos vemos hasta el próximo episodio.